Próxima estación, Bitácora Migrante. Compartiremos con ustedes narraciones de quienes migran, un recorrido sonoro por los relatos de nuestra América. Somos Luz Ángela, Ireri y quien les habla Verónica. Migrantes conociendo historias de migrantes. En esta temporada nos adentraremos en historias, explorando distintos aterrizajes como punto de partida. Porque en Nicaragua el calor es muy húmedo y acá siento que es muy seco y allá no hay tanto problema de contaminación, ¿no? O sea, sí puede ver el cielo, los atardeceres son muy bonitos y a mí me gusta mucho eso de Managua porque en algún punto de la ciudad podía ver el cielo completamente naranja y era algo muy normal todos los días y los volcanes y el lago al horizonte, ¿no? Muy, muy cerca y podía verlo desde el lago también. Entonces es una ciudad como tomada bueno, el país tomado por la naturaleza, ¿no? Porque como es muy tropical, pues las cosas crecen y no hay que cuidarlas mucho porque pues ellas decidieron crecer ahí, ¿no? No hubo alguien específicamente que las plantó y las cuidó. Al final, de alguna forma, uno nutre lo que escribe también de esas pequeñas sensaciones, ¿no? En Nicaragua, cuando comienza el invierno, es muy marcado, bueno, existe la misma estación, hace calor todo el tiempo, pero la diferencia es que llueve en invierno, llueve mucho, está muy fuerte, ¿no? Está lluvias tremendas donde el sol está siempre puesto, entonces hace calor y está lloviendo. Eh, y bueno, después de la primera lluvia en mi ciudad, en mi pueblo, la ciudad amanece tapizada de hormigas voladoras. Y no sé, es un recuerdo que tengo como muy vívido. Me hace falta la primera lluvia y amanecer al día siguiente como si cayera nieve, pero versión hormigas voladoras, porque caminabas y escuchabas el crujido de las hormigas y ya sabías que había llegado el invierno. Desde temprana edad, Fátima era amante de la literatura. Su adolescencia estuvo acompañada por diferentes autores latinoamericanos que la inspiraron a escribir sus propias novelas. A los 16 años, participó en el concurso literario más importante de Nicaragua y ganó, convirtiéndose en la escritora más joven en ganar el certamen del Centro Nicaragüense de Escritores para la publicación de obras literarias. Así que el libro Danzaré sobre su tumba, su primera novela, fue publicada. Gracias a esto, pudo estudiar en una universidad privada por medio de una beca. También se integró al Círculo Literario de Centroamérica, viajó a ferias del libro en diferentes países y dio charlas en muchas universidades. Sin embargo, su vida se vería atravesada por el recrudecimiento de la situación política de su país, que al mando de Daniel Ortega persigue y reprime cada vez más a los estudiantes y líderes sociales críticos con su mandato. Esto la llevaría a salir de su país y buscar refugio en lugares más cercanos. Esta es su historia. Salí de Nicaragua en septiembre del 2018 acompañada por una maleta de 20 kilos, una mochila y el equipaje de mano. Ropa no llevé mucha, pero sí hice una cuidadosa selección de libros para un viaje que imaginé corto, pero que en realidad se ha extendido por casi 5 años. Me fui como muchos en ese momento, huyendo de la persecución política que había llevado a la cárcel a decenas de estudiantes y activistas que se manifestaron en abril de ese año contra la reforma al Seguro Social impulsada por Daniel Ortega. Con el paso del tiempo, lo que terminó movilizando a miles no sería únicamente la reforma. El estallido reunió el descontento de más de 11 años de un gobierno autoritario, cuyo líder llegó al poder cuando muchos éramos apenas unos adolescentes. Para nosotros, aquel hombre envejecido de chaqueta roja y pantalón azul no significaba la continuidad de una revolución que no presenciamos. Él más bien encarnaba la imposibilidad de soñar con un futuro más digno y próspero para todos. En ese momento, quienes salimos a las calles a protestar y organizarnos, no imaginamos que la represión sería tan brutal que transformaría nuestras vidas para siempre. Más de 350 personas fueron asesinadas durante esos meses, más de 1000 personas han sido judicializadas o han pasado por el sistema penitenciario en estos años, y más de 100.000 nicaragüenses han solicitado asilo en otros países.
incluyéndome. Fátima nació en una ciudad al norte de Nicaragua, llamada Matagalpa, y estudió psicología en Managua. Al terminar empezó a trabajar para el Instituto de Historia, clasificando documentos históricos, labor que desempeñaba con mucho gusto. Pero las cosas se complicaron en el 2018, cuando Ortega, quien ya se encontraba en su cuarto mandato, el tercero ininterrumpido, implementó una reforma que disminuía los derechos sociales y entre sus múltiples consecuencias aumentaría el desempleo. Frente a esto, estudiantes, líderes sociales y pensionados se manifestaron. Todo tiene que ver, ¿no?, con las protestas que inician en Nicaragua en el 2018. Y bueno, fueron meses muy frenéticos, ¿no? Meses donde todas las ciudades estaban tomadas, o sea, la gente no iba a trabajar, o sea, pasábamos todo el día en la calle protestando, ¿no? Realmente fue una cosa muy loca, ¿no? Y muy, muy, muy intensa. Entonces, durante esos meses, pues me involucro obviamente políticamente con diferentes jóvenes de diferentes universidades y creamos una asociación estudiantil independiente que era externa a la Asociación de Estudiantes del Gobierno, ¿no? Que es como una especie de porros, por decirlo así, en mexicano. Entonces, obviamente damos entrevistas en televisión y tenemos perfiles como más públicos. Y eso fue de abril a agosto más o menos, y ya en agosto comienza el tema de que empiezan a encarcelar masivamente a muchísimas personas, ¿no? O sea, llegaron a haber 700 personas detenidas en ese momento, en ese año, ¿no? Que luego salen por amnistía, etcétera. Muchos de mis compañeros pues, de organización estudiantil, ¿no? Entonces, y muchos de ellos ya habían dejado de vivir incluso en sus casas, o sea, ya no vivían con sus familias por seguridad, porque sabían que la policía los estaba buscando, entonces habían rentado casas o otros espacios para vivir, o se movilizaban, ¿no?, de un lugar a otro para evitar la persecución de la policía. Pues te digo, fue en ese contexto bastante intenso que yo siento que ya era cuestión de tiempo para que me buscaran, ¿no? Bueno, llegó la policía a la casa de mi familia también a preguntar por mí, porque en mis documentos oficiales sale la casa de mi mamá, que es en esta otra ciudad. Yo vivía en Managua, ¿no? Y eso me dio como chance. Y en ese trayecto también, como trabajábamos con muchas organizaciones, era todo muy intersectorial, surge la posibilidad de hacer un viaje. En mi caso fue a México, por ejemplo, otros compañeros se fueron a Europa, otros se fueron a Sudamérica, para hablar sobre lo que estaba pasando en Nicaragua, ¿no? En ese momento habían como algunas conferencias, porque ya eran unos 5 meses de protestas sostenidas, ¿no? Y de pues asesinatos en las calles, etcétera. Entonces ahí surge la opción de viajar con una persona del movimiento campesino, viajé en ese momento, y armé una agenda de varias cosas, ¿no? A la vez que yo iba a México a hacer este trabajo para hablar sobre lo que estaba pasando en Nicaragua, pues a la vez también tenía agendado ya mi presentación en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces así fue como llegué en septiembre a México. Y bueno, tuve que renunciar a mi trabajo y tampoco las cosas estaban bien en el trabajo, mucha gente estaba renunciando masivamente, se estaba yendo y ya sabíamos que muchas plazas iban a cerrar. Entonces así fue como, bueno, aproveché la coyuntura y salí. El viaje de Fátima, que tenía como destino final la importante Feria Internacional del Libro de Guadalajara, comenzó con una gira por Costa Rica y finalmente llegó a México para hablar sobre la situación de Nicaragua en distintas universidades como la UNAM y ante medios de comunicación como CNN, donde Fátima pronunció lo siguiente. Diálogo roto, por lo menos a nivel internacional, con Naciones Unidas, también al interior creo que no hay muchas vías de diálogo. ¿Qué es lo que se espera con esta salida de diversos sectores a hablar del tema?
El apoyo internacional, pero también la solidaridad, por ejemplo, para los hermanos que están saliendo, y crear lazos de apoyo, de solidaridad, de ayuda. Pero también, por ejemplo, hay muchos estudiantes que han estado saliendo y no han podido terminar sus carreras. Por ejemplo, tuvieron que quedar con todo a medias. Que hay acuerdos de rehabilitación. Exacto. Por ejemplo, o poder dialogar con otras luchas sobre lo que está pasando, o poder de alguna forma hacer presión mediática sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Es el mismo caso, es básicamente hablar como un solo país también, fuera de la situación que está viviendo allá adentro. Exacto. Escuchábamos un fragmento de la entrevista de Fátima para el mes de septiembre del 2018. La visibilidad internacional que Fátima y otros compañeros buscaban dar sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua también los expuso. Luego, después de exponernos públicamente y ver que las cosas no cambiaban, fue ya que creo que todos los que hicimos todas estas giras, pues nos quedamos fuera, ¿no? Y bueno, yo llegué en septiembre y hice esa gira como en todo el mes de octubre, y la Feria del Libro fue en diciembre, ¿no? Y ahí fue donde ya me quedé en Guadalajara. Tener un novio en Guadalajara, algunos conocidos, y ser una ciudad más pequeña y económica que, por ejemplo, Ciudad de México, fueron algunos de los factores que contribuyeron a su decisión de quedarse allá. Pero el primer año no fue nada fácil para ella. Cuando salí y cuando hice esta gira, no tenía como mucha conciencia de todo lo que significaba haberme ido, pero ya luego, con el paso del tiempo, sí, ya fue súper duro, ¿no? Y el primer año fue el más difícil porque creo que fue todo 2019, porque tenía que reconfigurar mi plan de vida, porque después de que yo tenía un trabajo que me gustaba mucho, que me quedaba a 2 cuadras, que tenía un apartamento súper bonito, mis amigos, mis planes allá, pues fue como comenzar acá en una ciudad donde pues la gente que conocía la podía contar con los dedos de una mano, ¿no? Al principio, vivió en la casa de su suegra junto con su novio. Después de un par de meses se mudó con otra compañera de Nicaragua en su misma situación, para empezar así a construir su nuevo hogar y la independencia a la que estaba acostumbrada. Pero fue muy duro porque fue casi sin dinero armar un espacio. ¿No sabes? Una silla de plástico del Home Depot, una mesa igual, una cama muy pequeña, una única ropa de cama, ese tipo de cosas que me pesaban mucho, las cosas cotidianas, ¿no? Que yo decía, puta, yo tenía 3 juegos de sábana, tenía 4 toallas, y ese tipo de cosas que se escuchan súper tontas era lo que más me pesaba. Yo tenía mi boleto de regreso a 6 meses, ¿sabes? Lo aplacé, dije, bueno, o sea, lo voy a poner así, pero espero poder usarlo, ¿no? Y fue súper duro aceptar que no iba a usar ese boleto. O sea, como que todos los meses anteriores yo sabía que tenía ese boleto y que podía tomarlo. Pero ya después, cuando se venció, pues fue como un poco aceptar que ya no iba a volver. Ella entró a México con una visa de turismo, pero al poco tiempo pidió refugio, de modo que le otorgaron una visa humanitaria como solicitante de refugio, y cuando su solicitud fue concedida le dieron la residencia. El refugio, para quienes no somos expertos en el tema, es una figura de protección que surge después de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de que las personas cuyas vidas corren peligro y no pueden ser protegidas o son perseguidas por su propio Estado, puedan tener la protección de otro Estado. Y si bien esta figura surgió con una restricción geográfica temporal, pensada para las víctimas europeas de la posguerra mundial, poco a poco fue ampliándose.
De hecho, América Latina cuenta con una de las definiciones más amplias del mundo, que permite reconocer por violencia generalizada a personas que han huido de su país. Desafortunadamente, esto que a nivel normativo parece de avanzada, en la práctica se otorga cada vez menos y se ha convertido en un mecanismo de exclusión y restricción para casi cualquier tipo de movilidad que cruce las fronteras terrestres. No solo se ha instituido un régimen de sospecha que busca distinguir falsos de verdaderos refugiados, como si existiera esa distinción, lo que acaba negando la protección a la gran mayoría de los solicitantes, sino que además castiga al resto de los migrantes, como si la pobreza no fuera violenta y migrar en busca de una vida digna no fuera legítimo. Pero además del fracturado refugio, en América Latina existe una figura anterior, que es el asilo político. De hecho, fue la figura a la que se acogieron la mayoría de los exiliados huyendo de las dictaduras del Cono Sur. Esta figura es poco usada y está restringida a personalidades públicas y destacadas, como fue el caso del creador de Wikileaks, Julian Assange, a quien Ecuador decidió otorgarle asilo y que tras muchos años de vivir asilado en la embajada ecuatoriana de Londres, cobardemente, el presidente Lenín Moreno le retiró el asilo y lo entregó a las autoridades nacionales. Pero continuemos con Fátima, quien por suerte pudo obtener el reconocimiento como refugiada en un momento en que las solicitudes de nicaragüenses en México todavía eran pocas. O sea, creo que llegué un poquitito antes de que comenzara realmente la crisis grande, que pues rebalsó como la burocracia y las instituciones, ¿no? Entonces hasta eso fuimos 3 compañeros de Nicaragua, que casualmente estábamos los 3 en Guadalajara, que iniciamos el trámite y tuvimos la resolución en julio del 2019, por un proceso relativamente rápido, ¿no? Y te da un montón de seguridad porque ya era una residencia permanente. Ya era un documento que no tenías que renovar cada año, o sea que te daba un estatus completamente legal, ¿no? Lo que yo hice, y lo hice así como con mucha urgencia y lo tuve como 100% claro, es que yo quería pedir la ciudadanía, ¿no? Y ahí me leí todo lo que tenía que leer para saber qué tenía que hacer. Y bueno, la ley dice que una vez que tenés residencia permanente como ciudadano latino o iberoamericano, si no me equivoco, tenés que esperar 2 años para poder solicitar la ciudadanía. Y apenas pude, bueno, por el COVID se aplazó, pero apenas pude, que fue un trámite terriblemente engorroso porque fue en Ciudad de México y conseguir una cantidad de documentos bien complejos, pero apenas pude apliqué a la ciudadanía y ahorita ya la tengo. Ante esta nueva realidad, Fátima decidió hacer trámites para la maestría en Ciencias Sociales con orientación en estudios latinoamericanos en la Universidad de Guadalajara. Siempre supe que quería hacer una maestría y que quería hacerla afuera porque en Nicaragua no había muchas opciones. Fue como un pretexto no solo para seguir estudiando, pero sí lo usé como un pretexto para socializar un poco, ¿sabes? Y así fue como yo apliqué a finales del 2019 y entré a mediados del 2020, pero bueno, ya me tocó la pandemia. Una pausa y ya volvemos. Estás escuchando Bitácora Migrante. En esta primera temporada escuchamos diversas historias, como la de Raúl, un salvadoreño que cruzó la frontera a Estados Unidos, y la de Luis Guillermo, un venezolano que vive en Colombia. Gracias por escucharnos y apóyanos compartiéndolo con amigos y amigas. Y suscríbete en la plataforma que nos escuches. También síguenos en Instagram y en YouTube. Y danos estrellas y reseñas. Ahora continuamos con nuestro relato. Su experiencia en el mundo literario y en la academia la llevaron a reflexionar del desconocimiento de México sobre los países de Centroamérica. Son muchas aristas, ¿no? Empezando por mis 2 experiencias, que una es la experiencia literaria
y la experiencia académica también, ¿no? O sea, con experiencia literaria, por ejemplo, como venimos en Centroamérica de países donde hay una, con suerte, o dos editoriales, somos como muy unidos, ¿no? Hay como festivales centroamericanos y iniciativas centroamericanas del libro, y siempre estamos ahí presentándonos en bloque, en mesas centroamericanas, ¿no? El año pasado estuve en la fila igual en una mesa hay una parte de la feria que es solo dedicada a Centroamérica, entonces como esos esfuerzos, ¿no? Que pues ha sido gracias a Sergio Ramírez y el festival. Entonces cuando entras al mercado del libro en México, te das cuenta que como este país es tan grande y tiene tanta gente, puede ser un poco endogámico. Entonces no necesitan leer otra cosa porque básicamente con el montón de autores que tienen ya tiene suficiente. Entonces se les publica a ellos, ¿no? Y hay espacios como para ellos. Antes existía, la Secretaría de Cultura tenía como residencias para autores extranjeros, que yo conocía mucha gente de Centroamérica que pudo venir a residencia a México, pero luego las quitaron, ¿no? Y bueno, México no tiene ninguna obligación para con los escritores centroamericanos, pero sí sentís como que hay ese poco espacio de diálogo porque estamos en unas condiciones de enorme desigualdad, ¿no? Y que México pues establece ese diálogo con los países que le interesan, que podrían ser que pues están mucho más establecidos, ¿no? O sea, Argentina o Chile o Brasil o incluso Colombia, ¿no? Y bueno, y yo creo que con la academia se experimenta bastante parecido. En el sentido de que, bueno, yo hice una maestría, imagínate, en ciencias sociales con énfasis en estudios latinoamericanos y yo sentí que era énfasis en estudios de 4 países, ¿no? Era México, de nuevo Argentina, Chile, algo de Colombia y algo de Brasil, ¿no? O sea, Centroamérica completamente omitida y ni hablar del Caribe, ¿no? Entonces, siempre siento que hay como porque estamos tan cerca, al mismo tiempo se piensa que debe ser una cosa similar a México, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay como esa curiosidad que puede haber hacia otras regiones, ¿no? Y bueno, la migración histórica de la gente de Centroamérica y su paso por México, y eso, ver como tal vez la gente no está tan familiarizada con ver personas de Centroamérica en otros contextos que no sean la caravana, ¿no? El exilio que atravesó toda su historia de vida comenzó a permear y reflejarse en los textos literarios de Fátima. El exilio también ha significado construir comunidad, una comunidad ambulante que se mueve en distintos espacios geográficos, pero que sigue conectada gracias al maravilloso mundo del Internet y principalmente gracias a la enorme voluntad de seguir creando espacios de diálogo y de expresión. No solo para quienes estamos fuera, sino para quienes siguen dentro, en un país cada día más hostil a cualquier manifestación intelectual o cultural que no cumpla con los lineamientos del poder. Como escritora, una de las cosas que me resulta más dolorosa es ver cómo toda una generación de jóvenes vio truncados los proyectos artísticos y culturales que comenzaban a florecer. Muchos eran autogestivos e impulsados por ellos mismos, proyectos que intentaban prosperar en un contexto donde muchos buscaban nuevos enfoques y formas de pensar el arte. Pese a todo, esos mismos jóvenes, aún desde el exilio, o casi ocultos en sus ciudades, siguen creando e ideando nuevas formas de compartir su trabajo. Seguimos soñando con algún día continuar los proyectos que la represión nos obligó a pausar, aunque es una posibilidad que para cuando podamos regresar ya no seamos tan jóvenes. Al menos espero que continuemos siendo entusiastas. Finalmente, continuar escribiendo en medio de la represión y la crisis es también un acto no solo de rebeldía, sino de vida y libertad. Las facetas de Fátima como escritora, como militante y como académica están siempre entrelazadas. Como exiliada, ella está activamente vinculada a las redes con exiliados en distintos lugares del mundo y con personas que aún viven en Nicaragua. En la distancia, observa la situación de su país y busca a través de diferentes medios periodísticos dar visibilidad. Además, ofrece talleres literarios online para apoyar a los y las jóvenes de su país
que aún sueñan con un futuro mejor. Yo juego como en 3 canchas y las combino, ¿no? Es un poco complicado, pero yo siento que me ha ayudado, ¿no? Es decir, está al lado como escritora que hay como una articulación como muy fuerte con, de nuevo, como con este grupo de escritores centroamericanos, ¿no? O sea, que nace a raíz del Festival de Centroamérica Cuenta y que eh, me invitan y que hay eventos y ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita estoy dando un taller con una poeta argentina de escritura creativa para gente en Nicaragua, ¿no? Eh, entonces siempre seguimos haciendo cosas. Luego está el medio en el que trabajo, que siempre estamos trabajando con gente de cómo se dedica a temas de problemáticas sociales de Centroamérica, Hora Cero se llama. Pues siempre estamos hablando con defensores ambientales, feministas, gente que se dedica a análisis de democracia, de derechos humanos, ¿no? Entonces siempre estamos hablando de la situación regional y obviamente siempre tenemos contactos con la poca gente que queda en Nicaragua. El problema es que queda muy poca gente en Nicaragua y la gente que queda no quiere hablar. Entonces, porque, bueno, es comprensible la situación en la que están, entonces es complejo, ¿no? Hora Cero es una plataforma informativa importante sobre Nicaragua y la región centroamericana. Producen contenido en redes sociales y YouTube y también en la página web se encuentran diferentes noticias, artículos de opinión, entre otros. La página la pueden encontrar como horacero.org y en Instagram y YouTube los encuentran como horacero_CA. Y estas cosas, como este taller que estoy dando, me ayuda como siempre a mantenerme en contacto con la gente que a pesar de todo está haciendo cosas en Nicaragua. Eh, Porque pues, no sé, la gente tiene que seguir viviendo, ¿no? Porque si no sería una depresión absoluta y ves a los muchachos, porque ahorita estoy dando el taller y pues son chavalos de 20, ¿no? 19 y los ves autopublicándose y haciendo entre ellos recitales de poesía o de microliteratura o de muchas cosas que a mí me alegran, pues porque realmente no les deseo otra cosa más que tengan un poco de esperanza, ¿no? En medio de ese contexto, que ellos saben que es duro, pero intentan lidiar con eso. A diferencia de países cercanos como Guatemala, Honduras o El Salvador, Nicaragua no se caracterizó por ser un país que expulsara a sus ciudadanos, y para quienes migraban en busca de mejores oportunidades, su brújula apuntaba a Costa Rica y no a Estados Unidos, como en los casos de los otros países. El fin de la dictadura de los Somoza en 1979 y las promesas de la Revolución Popular Sandinista buscaban consolidar una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, la consolidación del régimen de Daniel Ortega a partir de la segunda década del siglo XXI, quien antes fuera un líder revolucionario y que traicionó los valores por los que tantas y tantos nicaragüenses lucharon y dieron la vida, transformó las condiciones políticas y sociales de este país en los últimos 5 años. Eso hizo que más de 100.000 personas buscaran refugio, primero en Costa Rica, luego en México y en otros lugares del mundo, como fue el caso de Fátima. A esto se fue sumando la precarización de la vida en Nicaragua, lo que ha obligado a miles de nicaragüenses a unirse a los corredores migratorios que tanto salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y sudamericanos transitan con el deseo de llegar a Estados Unidos. Las cifras dan cuenta de la magnitud de la situación en Nicaragua y del violento régimen de control fronterizo estadounidense. Solo en enero y julio del 2023, la Guardia Fronteriza detuvo a 34.810 personas de nacionalidad nicaragüense que intentaban cruzar el país por canales irregulares. Un número un poco menor, 30.700, obtuvo un permiso especial llamado parole humanitario para poder residir y trabajar por 2 años en los Estados Unidos. Esta visa, creada específicamente para desestabilizar los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití,
y que no es concedida a todos sus solicitantes, a pesar de que tengan estas nacionalidades. Implica largas esperas, a veces de varios meses, para tener la resolución. A estas cifras habría que sumar los más de 100.000 nicas que lograron cruzar durante el 2022. Tiene que ver con pobreza y creo que de verdad tiene que ver con perder la perspectiva de futuro, ¿sabes? O sea, porque quienes que se están yendo son personas muy jóvenes. Muchas tienen estudios universitarios, ¿no? O sea, es una fuga de cerebros enorme. Eh, Te digo, un montón de gente está buscando cómo estudiar algo, incluso para irse, o sea, hay miles de pretextos. Em, y bueno, es una situación bastante particular con Estados Unidos, que no sé más o menos si sepan, pero pues, no sé cómo llamarlo, no es trato preferencial, pero políticas específicas destinadas por países, ¿no? Entonces El Salvador, por ejemplo, tiene estos TPS que se aprobaron después del Mitch, o igual Honduras, ¿no? Que se van renovando con los años. Entonces la gente sale esperanzada de poder conseguir algún tipo de protección, y lo que ha pasado con Nicaragua es que Estados Unidos ha tenido ciertas políticas. Hay una que se llama parole humanitario, que creo que funciona para cubanos, venezolanos y nicaragüenses, pues en el marco de esta política contra estos países, ¿no? Que ha sido una locura la cantidad de gente que se ha ido esperando poder conseguir esta protección, ¿no? Entonces, se lo podrán imaginar, ¿no? O sea, si la gente migra sabiendo que Estados Unidos no los va a dejar pasar, ahora imagínense que la gente migre pensando que Estados Unidos sí les va a dar una oportunidad de conseguir refugio. La situación en Nicaragua está lejos de mejorar. Mientras escribíamos este capítulo, Ortega mandó confiscar la Universidad Centroamericana, UCA, donde Fátima estudió, y la disolución de la Orden de los Jesuitas. Estas acciones, a las que se suma el número de exiliados, destacados intelectuales, políticos y escritores que han sido despojados de su nacionalidad, y la disolución de importantes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, hacen parte de una guerra virulenta contra todo aquel que sea crítico al régimen presidencial. Ay, es bien duro porque las cosas, como les contaba un poco, solo empeoran, ¿no? O sea, todavía cuando yo me fui, la gente medio protestaba, y ahora de verdad no hay nada. O sea, hay un terror muy fuerte, y todo se cierra cada día más. Ayer, por ejemplo, y que son cosas que parecen mínimas, pero cuando van sumando hablan del monstruo que está ahí, ¿no? Em, Ayer, por ejemplo, el Ortega mandó un decreto a la Asamblea, una reforma a la ley de la policía, ¿no? O sea, la policía se presenta así, ¿no? La Policía Nacional de Nicaragua es una institución civil, apartidaria, profesional, no sé qué, que defiende, pues, no sé, y derechos de los ciudadanos, ¿no? O sea, la nueva policía ya no es civil, ya no es apartidaria, ya no es apolítica. Dice, la policía es un cuerpo armado que responde al presidente de la República. Y se acabó. Entonces habla también del Estado, ya una fuerza más paramilitar, sino que comienza a militarizarse. O sea, es algo que ya sabemos, que no es una sorpresa para nadie, pero es oficial, ¿no? Entonces, también los procesos de encarcelamiento en estos 5 años, o sea, más de 2.000 personas han sido judicializadas, han pasado por la cárcel, son cada vez más crueles. O sea, cuando yo escucho a la primera camada de compañeros que fueron apresados, cuando yo me fui, estaban imagínate, estaban en una cárcel normal, con otros presos, podían leer, eh, así, cosas de una cárcel normal. Luego, cuando apresan a mis compañeros en el 2019, ellos pasan 2 meses en algo que no es una cárcel, es un centro de detención provisional, o sea, un lugar donde uno debe pasar más de 48 horas, porque no tiene cama, porque no tiene condiciones, porque va contra la ley, ¿no? No, es un cuadro sin luz. Entonces ellos pasaron 2 meses ahí y no los dejaban leer. Eh, o sea, que no te dejen leer, me parece siempre hago énfasis en eso, porque me parece una de las cosas más brutales, inhumanas,
aunque sea la Biblia, no sé. Em, Eso fue en el 2019. Cuando agarran al siguiente grupo del 2021, por ejemplo, y bueno, en ese proceso ya había gente que estaba presa desde el 2018, em, entran en un régimen de año y medio en esas condiciones de 2 meses que yo le estoy hablando de mis otros compañeros. O sea, ellos vivieron año y medio en celdas sin luz natural, sin derecho a leer, muchos aislados, en celdas completamente cerradas, ¿no? Con luz 24 horas, eh, obviamente sin abogados y sin nada. Muchos le echaron preso al abogado también, ¿no? O sea, perseguida la familia también. Entonces no le iba a dejar comida, porque te tienen que ir a dejar comida a diario también, no te dan unas cosas. Y todo ese grupo que los mandaron en un avión a los 270 a Estados Unidos y les quitaron la nacionalidad, o sea, tienen unas secuelas que es que yo no me imagino, yo no sé cómo no han perdido completamente la cabeza, porque estaba hecho, era un sistema completamente de tortura, ¿no? Entonces, como los encarcelamientos han ido peores y las persecuciones han ido peores, la gente está completamente aterrorizada porque, pues cada vez como que la represión es más cruel, ¿no? En el sentido de la tortura. En el 2018 era que te mataban y ahora es este tipo de mecanismo. Bueno, entonces todo eso es para decirte que es súper difícil el panorama porque estás hablando de una persona que no, países le han ofrecido abrir una mesa de negociación, etcétera, pero no quiere negociar, ¿no? O sea, un hombre ya viejo y su esposa y sus 8 hijos que todos viven en la misma casa con los 25 nietos. Es bastante tétrico el asunto. Pero bueno, o sea, quienes seguimos hablando y tratando el tema de Nicaragua pese a todo, pues tenemos la esperanza de volver. O sea, si yo estoy haciendo el plan de vida del doctorado y no sé qué, lo estoy haciendo para ganar tiempo, porque si no me oye, me voy a morir de tristeza. Lo hago para evitar ver tantas noticias todo el día porque me da mucha depresión. Entonces también la maestría fue un pretexto para mí de nuevo, para alejarme y enfocarme en otra cosa. Y ahora la posibilidad de estudiar el doctorado, que es un trayecto largo, y y seguir publicando y recuperar pues todo este camino como escritora, pues son esos pretextos para poder mantener la cordura mientras sigo esperando, ¿no? A mediados del 2023, cuando Fátima nos contó su historia, estaba en un proceso de cambios y expectativas sobre el futuro. Acababa de terminar su maestría y quería aplicar a un doctorado en historia latinoamericana en Estados Unidos. Acababa de terminar su segunda obra, un libro de cuentos titulado Breve Historia del Fracaso, aún a la espera de una respuesta para su publicación. Esperamos pronto tenerlo para nuestras manos para recorrer las páginas de sus relatos. La historia de Fátima es una de tantos y tantas jóvenes valientes y talentosos que anhelan no solo un futuro prominente para sí, sino también para su país. Creo, mi historia no es única, ¿sabes? O sea, es la historia de muchísimas personas. em, o sea, yo creo que uno en Latinoamérica está acostumbrado a escuchar el tema de la migración, no es nada ajeno, ¿no? Y principalmente en Centroamérica. Pero a mí sí me gustaría recalcar que las condiciones en las que hemos salido, no solo yo, sino miles de personas, eh, no sé, son muy particulares en el sentido que nosotros no queríamos dejar nuestras casas. O sea, que muchos de nosotros no salimos por una idea de tener una mejor vida, porque para nosotros nuestra vida estaba en Nicaragua, pues. Y yo creo que ya muchos no van a regresar y me parece completamente legítimo decidir no hacerlo, ¿no? Em, pero creo que hay muchos también que seguimos soñando volver y un poco, a veces no hablamos, no sé, a veces se piensa la migración como solo un viaje de ida, ¿no?
El viaje de ida para el lugar donde vamos a conseguir una mejor vida, pero en realidad para nosotros es un viaje de regreso para poder imaginar que la mejor vida está pues en el lugar que dejamos, ¿no? Bitácora Migrante es un podcast independiente. En esta ocasión queremos agradecer a Fátima Villalta por compartir su historia con todos nosotros. En la locución, Luz Ángela Rojas. El libreto fue escrito por el equipo de Bitácora Migrante, Ireri Ceja, Luz Ángela Rojas y quien les habla, Verónica Vélez. Y la edición fue hecha por mí. La canción de apertura y cierre es Mary Blues de Manu Chao. Agradecemos a las personas que nos apoyan, comparten y comentan nuestros episodios. Nos alegra infinitamente que este proyecto que hacemos con amor esté llegando a tantos oídos. Si a ti también te está gustando, comparte el podcast con tus amigos y familiares y no olvides seguirnos en la plataforma de podcast que nos escuchas y en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como podcastbitácora.migrante. En nuestro próximo capítulo, el protagonista de nuestra historia hace su recorrido a pie para llegar a su destino, enfrentándose a un sinnúmero de desafíos. No te lo pierdas. Hasta la próxima.